modular, en este tercer pilar, nosotros trabajamos específica o especialmente con los medicamentos de orden. Entonces, este es el punto pues importante que necesitamos tener claramente o que necesitamos tener en cuenta. Lo que les voy a presentar entonces a continuación, porque esto de los tres pilares ya ustedes perfectamente lo conocían y lo tenían muy claro, lo que vamos a ver ahora es cómo yo estos tres pilares los puedo potenciar, cómo yo estos tres pilares los puedo aplicar en el momento de la consulta y cómo yo puedo hacer, como van a ver, una medicación para drenaje, una medicación para modulación de la respuesta inmunitaria y luego una aplicación para el soporte de órganos. Entonces, esto venía a la parte que les decía que hacemos el soporte estructural, funcional y metabólico con los remedios de órganos. Entonces, entremos a hablar ahora sí de autosangre terapia, que es, digamos así, el punto central de la charla del día de hoy. Históricamente la sangre siempre ha tenido una tremenda atracción hacia el ser humano y particularmente en la medicina. Y en la mitología antigua se consideraba que la sangre era el vehículo del alma. Pero los que empezaron a pensar en que la sangre podía tener utilidades terapéuticas fueron los egipcios, y en el papiro de Ebers, 1500 años antes de Cristo, se usaba sangre fresca para ayudar a curar las heridas crónicas. Pues resulta que trabajos de última data, de los últimos 10 años, han corroborado que los egipcios tenían absolutamente toda la razón. Hoy día está de moda el plasma, ¿no? Y al fin y al cabo, los factores de crecimiento y muchos de estos factores de regulación que están presentes en la sangre, pues pueden explicar por qué sangre fresca sobre una herida crónica bien debridada, bien limpia y luego cerrada puede ayudar a que cicatrice, como lo veremos más adelante. Luego vino en el medioevo, donde incluso las mujeres ricas hacían baños de sangre con fines terapéuticos y mataban pues, un toro o mataban un animal, llenaban una tina y se metían ahí porque eso les quería poner la piel bonita. Bueno, pero en la historia es en 1615 cuando se hizo la primera transfusión de sangre por una jeringuilla, y para 1889 se empezó a utilizar inyecciones de sangre en la nalga de pacientes con neumonías o pacientes con tuberculosis. Años después se empezó a ver que este concepto que se llama la hemoterapia realmente es válida y que uno sí puede utilizar en enfermos crónicos, sobre todo enfermos crónicos en bloqueo, lo que llamamos pacientes en parálisis de regulación, y lo van a ver ahora cómo lo hacemos. Ese paciente que de golpe ya ha estado donde todos los médicos le han hecho mil cosas y como que no, nada le sirve. En esos pacientes durante las primeras 3 o 4 semanas uno puede poner 2 o 3 centímetros de sangre intramuscular. Es importante saber que la hacemos cruzada. O sea, si saco la sangre del brazo izquierdo, lo pongo en la nalga derecha; si saco la sangre de la nalga derecha, lo pongo en el lado izquierdo. Porque evidentemente existe una cosa real que es la lateralidad. Los Pischinger y su gente en la Universidad de Viena hicieron estudios de sangre tomando sangre de ambos lados. Y ustedes pueden observar y pueden hacer la prueba. Uno saca sangre de un brazo y saca sangre de otro brazo y hace los hemogramas y no son iguales. Y los colores son diferentes. La sangre aparentemente no es exactamente la misma en todas partes. Y eso dio origen a que Luis Sánchez Illades, un hematólogo de México, creara la técnica que se llama hematología topográfica, en la cual él toma la sangre de las metámeras y de esa manera puede encontrar en un paciente 4 y 5 hemogramas distintos, dependiendo de la metámera y del órgano que esté afectado y en relación con esa metámera. Eso nos dio un poquito de idea para lo que ahora les voy a presentar más adelante. Para 1905, el profesor August Bier, y August Bier fue el profesor de Reykjavik. ¿Se acuerdan que cuando Reykjavik tenía hambre, lo nombraron ayudante de cátedra del profesor Bier? Pues este profesor Bier, en Berlín, un cirujano supremamente famoso en el Hospital de la Charité, propuso entonces la autosangre como un potenciador terapéutico. Él propuso entonces que se utilizara pequeñas cantidades de sangre para activar o estimular las respuestas terapéuticas. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que el organismo no es indiferente a sus propios componentes y la sangre es posiblemente uno de los elementos
mayor capacidad de despertar o de regular la respuesta inmunitaria. Ya para el año de octubre de 1924, los portugueses habían hecho un estudio muy completo de cómo en las enfermedades de la piel el uso de la autoterapia es cierto. Y miren que yo muchos años antes, cuando yo era pequeñito, me recuerdo que mi padre en los pacientes que tenían acné o problemas de la piel les hacía inyecciones de sangre. O sea que eso, cuando yo me encontré esta información, dije, ve, pero si eso era lo que hacía mi papá cuando yo estaba muy pequeñito, que le ponía inyecciones de sangre a la gente en las nalgas cuando tenían problemas dermatológicos. Y miren aquí como, por ejemplo, lo que les decía, que lo que decía el papiro de Evers, que usaban sangre para las heridas crónicas. Pues miren, Journal de Dermatología de abril del 2009, su efectividad de la hemoterapia tópica en forma oclusiva en las úlceras intratables de los pies de los diabéticos, donde se ve entonces cómo es un método que pone sangre venosa heparinizada con una sustancia de retención, envuelven eso y simplemente van cambiando cada 2 o 3 días y la úlcera cierra. Lógicamente no puede hacerse sobre una úlcera infectada, ¿no es cierto? Tiene que ser una úlcera limpia. Ahora, si ustedes tienen la posibilidad de trabajar ozonoterapia, entonces ustedes pueden poner bolsa de ozono para que el ozono mate las bacterias, debride, y luego ponen la sangre y luego cubren con una gasa contra un gel y funciona perfectamente bien para todas estas tipo de úlceras. Mi padre hizo una tesis de grado en Cartagena. ¿Sobre algo así? Sobre esto, pero era inyectando sangre de acá al otro lado para parar una hemorragia severa. Ese estudio está y es bien interesante. Mira, qué lindo. ¿Y tenés algo de eso? Mándamelo para poderlo contar. Si lo hizo tu papá, eso hay que hacerlo saber. Entonces fíjense cómo realmente la sangre es un medicamento y puede ser un tremendo potenciador inmunitario, como vamos a ir viendo. Este tipo de técnicas. Luis Moura. Los brasileros trabajan mucho en la hemoterapia en la forma tradicional, o sea, de usar sangre tal cual. El doctor Luis Moura, el brasilero. El brasilero, correcto. Aquí vemos entonces otro trabajo del 94 de hemoterapia tópica para úlceras, incluso para la famosísima angiodermatitis necrotizante, que es una patología extremadamente agresiva. También hay publicaciones, como vemos, de este tipo. Entonces, teniendo en cuenta de que si uno busca y encuentra evidencia de que la sangre puede ser un factor terapéutico de ayuda, hablemos ahora de autosanguisterapia, una práctica que Reykjavik instaura más o menos en los años, entre los años 55 a los años 60. Él desarrolla la técnica de lo que llamaba autosanguisterapia escalonada, que fue lo que aprendimos a hacer pues hace tantísimos años y que luego por no sé qué razón se fue como olvidando y se fue dejando de practicar, siendo que es una de las mejores técnicas que hay. Cuando estuve una vez en Alemania hace muchos años, la doctora Boni fue a su consultorio y esta señora, que es una de las doctoras más famosas en neumotoxicología en Alemania, me dijo: mire Arturo, no ponga ningún medicamento sin sangre. Es una tontada pudiendo ponerle usted una gotica de sangre y aplicar, no hacerlo, porque la sangre le va a permitir que la respuesta terapéutica siempre sea mejor, siempre sea mayor que la que lograría con el mismo medicamento aplicándolo solo. El profesor Wiener, entonces en Alemania, es el que influye sobre Reykjavik, induciéndolo a usar la sangre. Induciéndolo a usar la sangre como un potenciador. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nomás que se ratito se tiene que esperar aquí. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque Reykjavik, cuando empieza a pensar en todo su rollo de la homotoxicología, etcétera, siempre mantuvo, hasta que Wiener se muere, siempre mantuvo un epistolario con él, y se escribían cartas y hablaban del tema, y Wiener le decía: Hans Henrik, utiliza esto con sangre, usa la sangre porque la sangre te va a potenciar y te va a permitir que indudablemente la respuesta terapéutica sea muchísimo mejor. Y por eso el propio Reykjavik entonces introdujo, hace ya bastante tiempo, introdujo pues la práctica de la autohemoterapia escalonada, y que es lo que hoy quiero contarles, y además tenemos unas camillas para hacer práctica con algunos de ustedes y que vean cómo se hace, además porque es supremamente fácil, supremamente sencilla, no es una cosa
difícil, se puede hacer en cualquier consultorio y les va a ayudar indudablemente a que el paciente pues vaya mejor y tenga una mejor respuesta terapéutica. Entonces, ¿cómo podríamos definir la autosanguisterapia? Definiríamos la autosanguisterapia como la mezcla de los medicamentos de la homotoxicología con sangre del propio paciente. Y aquí verán que hay dos modalidades, lo que llamaríamos la gran autosanguisterapia, en la cual se mezcla con unos 2 o 3 centímetros de sangre, y la clásica, que sería apenas con una gotica de sangre, o sea, con una mínima cantidad de sangre, que es lo que va a permitir entonces que de esa manera se haga un efecto de potenciación. Cuando uso una cantidad grande, cuando uso los 2 o 3 centímetros, cuando es un paciente viejo, cuando es un paciente crónico, cuando es un paciente bloqueado, cuando es un paciente que tiene una mala respuesta terapéutica, sobre todo al inicio del tratamiento. Cuando utilizo las cantidades pequeñísimas de sangre, utilizo las cantidades pequeñísimas de sangre cuando es un paciente agudo o cuando es un paciente que tiene una respuesta inmunitaria normal. Entonces, volvamos a lo que decíamos. Por definición, autosanguisterapia es la combinación de los medicamentos antihomotóxicos con la sangre del propio paciente en diferentes formas, en diferentes modos de aplicación. ¿Cuáles serían el espectro de indicaciones? Primero, toda enfermedad crónica. Sobre todo en los pacientes crónicos es muy importante tener esto. Segundo, enfermedades alérgicas. Si quieren, no se preocupen que al final les tengo el email, me escriben el email y yo les mando todas las diapositivas para que las tengan mejor. Si quieren más fotos, tómenlas, pero se las puedo mandar mejor. Enfermedades alérgicas, las enfermedades o alteraciones en la función inmunitaria, donde, por ejemplo, la tiroiditis, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico han sido patologías que han mostrado, sin lugar a dudas, muy buena potenciación cuando ponemos sangre junto con el medicamento. También en la deficiencia inmunológica y particularmente dentro de esto hablaríamos del cáncer, porque en los pacientes con cáncer lo que tenemos es la evasión que hace las células cancerosas, logrando que las natural killer no sean efectivas. Y al no ser nosotros esta potenciación con sangre, mejoramos la respuesta inmunitaria innata del paciente con cáncer, lo cual va a ser muy importante en el manejo de su enfermedad. Todo paciente con infecciones recidivantes, que está haciendo una detrás de otra y que no termina de mejorar. También las enfermedades cardíacas en general, las enfermedades metabólicas en particular, y acuérdense que cuando estamos hablando de dismetabolismo, entonces estamos hablando de cardiopatías, estamos hablando de síndrome metabólico, de diabetes, de enfermedades como el Alzheimer o la neurodegeneración, de la inflamación mínima persistente, de las enfermedades autoinmunes. Todo eso, al final de cuentas, son enfermedades dismetabólicas, muchísimas veces favorecidas o inducidas por la gran epidemia del planeta que se llama hiperinsulinismo, como consecuencia básicamente del exceso de carbohidratos y azúcares que nos han llevado a la resistencia a la insulina. Por otra parte, también donde haya problemas de la cicatrización, por lo tanto puede ser muy útil en procesos de lesiones que tienen dificultad para curar. Y la cantidad de sangre que yo voy a utilizar en el tratamiento será directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad. Entonces, ¿qué les decía? Que si yo tengo un paciente crónico, tengo un paciente hiporreactivo, tengo esos pacientes que nada les sirve, que los medicamentos se le dan y es como que uno los estuviera tirando el carro a la basura. En esos pacientes, entonces, con enfermedades crónicas degenerativas e hiporreactividad, tomamos entre 2 a 3, incluso si el paciente es muy grandotote, se puede llegar hasta 5 centímetros de sangre, se mezclan con el medicamento que sea, pero el que necesite, y se pueden aplicar intramuscular o subcutáneo. Entonces, cogemos la vena, sacamos la cantidad de sangre requerida, tomamos inmediatamente la medicación, pero, atención, no la succionamos, no hacemos succión. Aquí, cuando tenemos esa gran cantidad de sangre, acuérdense que el paciente está hiporreactivo, el paciente está con bloqueo de reactividad, entonces no me interesa succionar, porque al succionar liberaría una gran cantidad de factores antigénicos y no quiero en este paciente todavía
enfrentarlo a una carga antigénica endógena, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo que hacemos es esta acción. Se mezcla la ampolla con la sangre, pero no se sufusiona. La sufusión es en la otra forma de la autosangre. Y una vez que ya hemos hecho esta mezcla de la ampolla con la sangre, vamos y la aplicamos por vía intramuscular. Por ejemplo, cuando empiecen los tratamientos, cuando se encuentran con este paciente chicharrón, ¿no es cierto? Con el paciente que dice, pues este paciente está complicado, tiene demasiada cosa, que le da a uno miedo como empujarlo muy duro porque uno no sabe qué vicariación vaya a hacer y en qué condiciones está ese paciente para responder adecuadamente a un estímulo vicariante, ¿no es cierto? Entonces allí arrancan 2, 3 semanas simplemente poniendo una ampolla o 2 ampollas de los medicamentos más claves para ese paciente e inyectándolo intramuscular. Ya posteriormente podemos encontrar la verdadera autosanguis terapia que se hace en pacientes agudos, en pacientes hiperreactivos o en pacientes que ya tienen una respuesta inmunitaria normal. Doctor, la pregunta, la terapia sería diaria. No, una vez a la semana. Una vez a la semana. Es la terapia, esto es una vez por semana. Una vez por Claro, semana. hacemos la terapia y le damos al paciente una semana de tiempo para que procese todo lo que ocurrió. A la semana cuando vuelve, se vuelve a investigar, se vuelve a evaluar para ver qué cambió, qué pasó y se monta el siguiente tratamiento. Que entonces, ¿qué es lo interesante? Que si yo le hice un tratamiento hoy, no necesariamente dentro de 8 días es igual. Puede que dentro de 8 días, de acuerdo a lo que encuentre, tenga que modificar, ponerle otros medicamentos Yo o hace actuar 7 en otras años partes, porque uno va viendo hace cómo 7 se años mueven la las hago. cosas, ¿no? Cómo va viendo cambios en el propio Yo paciente. mismo. Entonces ya tengo la clásica autosanguis, que es lo que se llama el método escalonado. ¿Por qué se le llama método escalonado? Porque va en fases, puede ser hasta 4 fases, hasta 4 escalones. Y se hacen todos el mismo día, se hacen todos en la misma consulta. Con lo cual, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En estas enfermedades vamos a utilizar sangre muy diluida y dinamizada. O sea, aquí vamos a utilizar máximo 1/10 de sangre del paciente y aquí sí voy a agitar fuertemente la sangre dentro de la ampolleta para que se liberen los factores antigénicos presentes en la superficie de la membrana de los eritrocitos producir un y de choque los mayor. leucocitos, más el poquitico de plasma que allí haya entrado, ¿cierto? Entonces ahí sí hago una sufusión fuerte. Entonces, en este método escalonado voy a ir haciendo la aplicación progresiva de los fármacos con dinamizaciones sucesivas. O sea que entre la primera y segunda, entre la segunda y la tercera, la sangre cada vez iría quedando, digámoslo así, en una potencia homeopática un plus más, o sea, pasaríamos de la D1 a la D10, de la D10 a la D100, o sea, iríamos haciendo una escalera de potenciación de los propios componentes de la sangre que el paciente tiene. Aquí entonces, ¿qué vamos a usar? En el primer paso, colocamos los remedios de drenaje general o local. Es decir, yo puedo colocar aquí en el primer paso, que es lo que hago en la aplicación intravenosa, o un medicamento, por ejemplo, como linfomiosot, que puede ser simplemente sistémico y actúa sobre el drenaje, o puedo ponerle un chelenol y un nomacor para la vesícula biliar, ¿no es cierto? Por lo tanto, puedo hacer drenaje sistémico o puedo hacer drenaje local, lo que yo necesite en ese momento. Entonces, repitamos, en el método escalonado, en el primer paso, aplicación intravenosa del medicamento de drenaje específico para la patología del paciente. Drenador sistémico o drenador local, lo que sea más adecuado para mí. Esta aplicación intravenosa permite que al final, cuando ya puse toda la inyección en la vena, yo pueda aspirar y lograr 1/10 de sangre del paciente que va a quedar en la ampolleta, en la jeringa, y es lo que voy a utilizar ahora para empezar realmente la autosangre. O sea que el primer paso todavía no hay dinamización de nada. El primer paso es la inyección intravenosa del drenador. Fase 1, pilar 1 de la terapia. Ahora, el segundo paso son los remedios de la modulación inmunológica. Entonces, en el segundo paso, ¿qué voy a hacer allí? Allí sí ya viene la
primera dinamización. ¿Por qué? Porque yo tengo en este momento en la jeringa 1/10 de sangre del paciente. Le adiciono el inmunomodulador y lo dinamizo enérgicamente. Con lo cual, entonces, ustedes van a ver que la ampolleta, el medicamento que colocaron allí, se va a volver rosadito fuerte, ¿no es cierto? Va a quedar con un rosado del color de la sangre que se ha mezclado y se ha dinamizado. En ese momento se procede a inyectar segmentalmente en la parte anterior del cuerpo. Entonces, la primera, o sea, el segundo paso, que sería la primera dinamización, ya terminado, lo voy a inyectar, y ahora vamos a ver cómo lo inyectamos. Lo voy a inyectar en la metámera que corresponde al órgano que está enfermo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un problema en el hígado, va a ir en T8. Si tengo un problema en el estómago, va a ir en T9. Si tengo un problema en el páncreas, va en T9, pero sobre el lado izquierdo. Si tengo un problema, por ejemplo, en el duodeno, va a ir en T9, T10 del lado derecho, y así vamos a ver los mapas ahora. Hay sitios exactos donde puedo localizar. ¿Qué es lo importante de ese sitio? Que no solamente es un sitio neuroanatómicamente, porque estos son los dermatomas que aprendimos por allá en tercer semestre o cuarto semestre de carrera, ¿no es cierto? Cuando nos enseñaron el ladrillito de la neuroanatomía, ¿cierto? Que ahora por primera vez vamos a poder utilizar el algo. Entonces, aquí no solamente es saber que hay relación entre órganos y vísceras con piel, con celular subcutáneo, con músculo y con periósteo. Por lo tanto, yo puedo encontrar reflejo cuti visceral, conjuntivo visceral, mio visceral u osteo visceral. Y de esa manera, entonces, yo puedo localizar exactamente cosas muy importantes, porque entonces ahora para mí puntos dolorosos, vértebras que molesten al percutirlas, se convierten en ventanas terapéuticas, se convierten en sitios donde yo inyecto. Porque este punto doloroso o esa vértebra dolorosa no está porque le dio la gana, no, es porque un órgano o una víscera de adentro, que es el verdadero francotirador, está disparando a la periferia. Y entonces yo me encuentro, cuando le hago el rollo de Tigler y hago en la piel, la movilización en la piel, entonces al paciente Pinzado rodado. como lo vamos a ver ahora. Es doloroso la manipulación de la piel, del celular subcutáneo, del músculo o del hueso. Y eso me permite que yo pueda inyectar puntual y específicamente remedios, como veremos ahora, en esos lugares. Entonces, paso ahora al tercer paso. El tercer paso sería la segunda dinamización, ¿cierto? Porque acuérdense que en el primer paso no hay dinamización, es el intravenoso. Luego en el segundo paso es la primera dinamización. En el tercer paso es la segunda dinamización. Entonces tomo el remedio de soporte orgánico, que puede ser un coenzimio, un michinón, o un EPAR, un cerebro, un medicamento como pulsapilla, cualquiera de los medicamentos de soporte orgánico. Y en este tercer paso, ¿qué puedo usar allí? Puedo utilizar órganos preparados suizos, puedo utilizar catalizadores, sobre todo coenzimio michinón, o puedo utilizar el compositum del órgano específico que yo estoy tratando. Muchísimas veces aquí termina, pero a veces puedo irme todavía a un paso más. Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner un suis cualquiera que sea. En este tercer paso, recuérdense, en la segunda dinamización, se agita fuertemente. ¿Y dónde se aplica? Se aplica en la parte posterior. Entonces allí yo voy a buscar toda la segmentación. Entonces, por ejemplo, T5, T6, T7, T8, T9 del lado derecho, eso es hígado. T4, T5, T6, T7 del lado izquierdo es estómago. Pero en cambio, T6, T7, T8 bilateral es páncreas. Y así sucesivamente. Entonces hay perfectamente delimitado ayer, por ejemplo, que estábamos en Medellín, fue muy bonito. Porque entonces tenía una chica que yo normalmente, y lo voy a hacer ahora con algunos de ustedes, no pregunto nada para no sesgarme en el examen, ¿cierto? Entonces yo empecé a explorar a esta muchacha y yo me encuentro el colon tremendo, me encuentro el colon bilateralmente afectado y me encuentro el estómago afectado. El motivo de consulta que era una supuesta reacción de piel,
una urticaria que llevaba unos meses y que ahora le habían tomado un examen y le habían encontrado unos ANAS positivos y ya se estaban montando, ustedes se imaginan en cuál cuento. Cuando empiezo a hablar con ella, se estreñida, come mal, síndrome inflamatorio de mucosas, todo lo que ustedes quieran. Entonces le digo yo, chica, por lo que tenés es un intestino fregado. Ahora, cuando le digo a ella, voltéate y se pone boca abajo, ¿qué me encuentro? Que de T12 hasta L3, toda la piel de esa zona era hiperpigmentada comparada con el resto de la piel del cuerpo. Entonces le pregunto, ¿vos sos estreñida y tenés problemas de colon? Me dice ella, desde que era chiquita. Entonces le digo yo, miren lo que está bien. O sea, en esa zona metamédica que correspondía a colon, su piel estaba completamente 2 o 3 puntos más oscura que el resto de la piel del cuerpo, mostrándonos entonces que para nosotros cambios en la piel, en la pigmentación, en la temperatura, zonas frías o zonas más calientes, que de golpe tocar la piel allí y es como papel de lija, que de golpe los vellos desaparecieron, o que en cambio los folículos pilosos están hirsutos, una cantidad de manifestaciones. Todo eso, ¿dónde está? ¿En qué metámera está? Me está diciendo qué órgano o qué víscera puede estar en relación o en asociación con eso.